Hemos comentado que las bandas del crimen organizado se diversifican y ahora enfocan sus baterías a la producción agropecuaria para controlar el mercado de alimentos. Vamos a ver la siguiente historia. Las frutas, hortalizas y forrajes lideraron el crecimiento de 0.9% en la producción agrícola de México al cierre del 2022, con un volumen de 271 millones de toneladas. Por volumen destaca el tomate rojo con 3.392.072 toneladas, lo que implicó un alza del 2%, mientras que la producción de cebolla fue de 1.509.161 toneladas, un aumento del 4%. Sin embargo, México se ve afectado por el fenómeno del control de la cadena de producción de alimentos, que está en manos de grupos delincuenciales. Desafortunadamente hay zonas del país en donde tenemos información, hay control del crimen organizado. Grupos criminales toman fuerza en el campo mexicano. En algunas zonas del país son ellos quienes deciden quién produce, cuánto y a qué precios. Mediante extorsiones, amenazas y asesinatos, grupos delincuenciales en el país actúan como verdaderas fuerzas del mercado, afectando el bolsillo de millones de consumidores. De alguna manera controlan ellos los mercados, ¿no? O sea, cuándo hay que vender, cómo hay que vender, cuándo hay que cortar, o incluso el tema de las extorsiones. Los estados más afectados por la intervención del narco en la cadena agropecuaria son Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas y Jalisco. En Sinaloa, las cuotas que productores pagan a grupos delincuenciales rondan entre los 30,000 y 50,000 pesos por unidad de riego. Lo que sí sabemos es que en el estado de Sinaloa se le está cobrando piso a todos los moros de riego. Además del cobro de cuotas, el crimen organizado ha tomado el control de organismos agrícolas en el país. Incluso las administraciones ya no son puestas por los delegados, ahora son puestas por la delincuencia organizada. Ellos dicen, este va para presidente, este va para secretario, este va para tesorero. ¿Pero qué hacen autoridades ante los ataques del narco? Lamentablemente, pues no vemos una política pública por parte del gobierno que vaya realmente a atacar este problema. Carla Beltrán, Mega Noticias. Las bandas del crimen organizado comienzan a imponer a líderes de las organizaciones agrícolas para así poder incidir en la toma de decisiones y en los ciclos agrícolas. Esto recrudece, por supuesto, la pobreza y la migración de quienes producen alimentos. El crimen organizado a lo largo de la historia ha evolucionado. Ya no solamente se trata del tráfico de drogas, armas, también se dedican al cobro de derecho de piso. Los delincuentes han tomado las cosechas. En la región del noreste, Tamaulipas, donde toda la producción de maíz y sorgo, los productores se han tenido que ir a vivir al otro lado, en virtud de que tienen que pagar por cosechar, las bodegas tienen que pagar por almacenar, por embarcar. Los transportes para salir del estado tienen que pagar derechos de piso. El maíz es el principal cultivo en México. Durante el 2022 fueron más de 26 millones de toneladas de producción con una derrama económica de 172 mil millones de pesos. Durante ese año fueron 42 millones de toneladas de granos. Esto según información de la Secretaría de Agricultura de Desarrollo Rural. Actualmente no existen estudios o análisis que hablan sobre el cobro de piso a productores de granos. Yo creo que en algunos otros lados se ha de presentar, pero no hay denuncias correspondientes, que es lo que pasó en Michoacán, de que el gobierno decía, si no hay denuncias, ¿cómo procedo? Pero pues ya estaba visto que ya estaban tomando algunas medidas. Sonora es el estado con mayor producción de trigo, con 1.8 millones de toneladas, con 17 millones de pesos de derrama económica. Aunque en este estado no se ha denunciado el cobro de piso a los productores, sí temen que el narco financie los cultivos por la falta de apoyos del gobierno federal. Sí. Nuestro temor es de que tanto en el Fuerte Mayo como en el Mayo, en el Yaqui, empiece a fluir dinero sucio. Según el INEGI, en México en 2021 se cometieron 829,000 delitos de extorsión, de los cuales 67,000 se dieron en la calle, en establecimientos o cobro de piso. Solo el 44% pagó lo solicitado. En México no se ha logrado combatir la inseguridad. Esto pese a las promesas políticas. Con edición de Rafael Valenzuela, Dulce Fajardo, Mega Noticias. En otros casos, el crimen organizado ha sido solo un componente más que afecta al campo mexicano, que ya de por sí está en crisis ante la pérdida de cultivos por la sequía
y las omisiones del gobierno federal para declarar emergencias en amplias zonas agrícolas. El frijol es uno de los productos de la canasta básica en nuestro país, pero el precio de este grano se ha encarecido en los últimos años. Esto está a 50 el kilo. 50. Estaba a 30 pesos. Estaba, Sí, porque pues es lo que más se come en las casitas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México es el quinto productor de frijol a nivel mundial, solo por debajo de Brasil, India, Myanmar y China. De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SADER, el precio del kilogramo de frijol pinto hasta el 12 de octubre pasado fue de 31 pesos, mientras que el frijol peruano fue de 38 pesos. De igual forma, señala que durante el ciclo primavera-verano de 2022 se obtuvieron 117.690 toneladas de frijol en México. Para el año de mercado 2022-2023 se tiene previsto obtener 1.042.000 toneladas, 12.5% menos que el año previo. Estados como Zacatecas están en crisis, pues miles de familias de esta región del país están viviendo, además de violencia, los estragos por la sequía, derivado por la falta de lluvias e incluso por el bajo o casi nulo apoyo de programas sociales. Más de 1.300 millones de pesos de pérdidas económicas en puro frijol. No hay cosecha, no llovió, no sembraron, no recogieron nada. Aunado a esto, el Estado mexicano no puede con la violencia que se genera contra el sector agroalimentario, pues los productores de frijol son acechados por los criminales, quienes les piden cuotas de piso en Sombrerete y Río Grande. Tendrá que darle 1,000 pesos también por cada tonelada. En la zona serrana de Jerez, comunidades como Ordóñez y Saravia fueron desplazadas por grupos delictivos, dejando un campo sin siembra. Para estas comunidades la pérdida fue total. No pudieron levantar cosecha, no pudieron producir nada, porque llegaron los miembros del crimen organizado. Tal es el daño en lo que va de 2023 que los productores zacatecanos tuvieron que viajar a la capital del país con el objetivo de ser escuchados por el presidente de la República, pero su visita fue prácticamente fallida, ya que solo le recibieron una solicitud afuera de Palacio Nacional y Zacatecas no ha sido declarada zona de emergencia hasta el momento, sin contemplar una creciente en la insuficiencia alimentaria ante la falta de cultivos y la propia sequía. Mega Noticias. A la sequía en muchas entidades, la falta de apoyo a productores y la inflación. Ahora debemos sumar la forma en cómo el crimen organizado pretende hacerse del control de la producción de alimentos, un tema que no está dentro de la estrategia de seguridad del gobierno federal ni de los gobiernos en los estados. Y para más información recuerde consultar nuestra página meganoticias.mx y no olvide seguirnos en nuestras plataformas sociodigitales.